Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en algo que puede parecer trivial, pero que es más decisivo para tu vida de lo que jamás habrías imaginado, lo que haces justo después de comer. Puede que no sobrevivas al próximo plato de lentejas si cometes un simple error que, a primera vista, parece inofensivo. Sí, suena dramático, pero llevo demasiados años viendo cómo pequeñas rutinas acaban en desenlaces que nadie desearía, ni para su peor enemigo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos en un viaje compartido, dime en los comentarios dónde te encuentras ahora y qué hora es. Me gusta imaginar a gente escuchando desde un balcón en Sevilla con grillos de fondo, o en una cocina mexicana con una olla aún humeante, o bajo una manta gruesa en pleno invierno en un pueblo del norte de España. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Durante medio siglo, como médico de urgencias, he tenido ocasión de presenciar milagros y tragedias. He visto a ancianos recuperarse contra todo pronóstico, pero también a personas tan vitales como tú o yo perderse para siempre tras una decisión tan simple como decir, voy a recostarme un momento después de comer. Os hablo desde una memoria que está hecha de vidas, algunas que siguen caminando porque supieron escuchar a tiempo, y otras que quedaron interrumpidas porque el cuerpo no perdona errores que parecen insignificantes. Recuerdo siempre a don Manuel, un vecino de unos 70 años, que comía con orgullo una ración doble de cocido los domingos. Su frase favorita era, si no me lleno hasta arriba, no disfruto. Una tarde, satisfecho y somnoliento, se tumbó un rato en el sofá. Parecía una escena inocente, pero lo que siguió fue un episodio de reflujo tan severo que derivó en una neumonía aspirativa. Bastó aquella costumbre repetida de tumbarse tras la comida para que su salud, hasta entonces robusta, se desplomara como un castillo de naipes. La vida se juega muchas veces en esos instantes pequeños. Y no hablo únicamente de digestión. Lo que hacemos tras comer la afecta al corazón, al cerebro y hasta a la circulación sanguínea más delicada. Una comida dirige la sangre hacia el aparato digestivo. Es como si un ejército entero se desplazase a reforzar una ciudadela concreta, debilitando momentáneamente las murallas de otras zonas. Y si en ese momento decides forzar más aún a tu organismo, ya sea con calor intenso, con un esfuerzo físico excesivo o simplemente dejándote caer en horizontal, la jugada se convierte en una ruleta rusa. Una pequeña pausa humorística. Hace años un paciente me dijo que después de comer paella, se sentía como un dragón dormido sobre su tesoro. La metáfora me pareció tan buena que le respondí, el dragón sobrevive porque nadie le pone una bañera con agua hirviendo ni le obliga a subir una montaña después del banquete. No se rió mucho en aquel momento, probablemente porque la indigestión no invita a las carcajadas. De lo que quiero hablaros no es solo de riesgos mortales, sino también de sabiduría sencilla, adquirida en décadas de observar cientos de miles de digestiones humanas. Una certeza
que siempre comparto con alumnos y pacientes. Envejecer bien depende menos de fármacos o intervenciones espectaculares y más de hábitos cotidianos, tan elementales como esperar 30 minutos. Suena casi insultante de tan fácil, pero esa media hora es un verdadero escudo invisible. Algo curioso que quizá no sabías. Algunas investigaciones muestran que incluso plantas, como los girasoles, cambian el ritmo de su fotosíntesis en función de la digestión de la energía recibida. La naturaleza entera obedece a pausas y transiciones. Nosotros, los humanos modernos, en cambio, creemos que podemos ignorar esos ritmos y saltar del plato a la maratón, del postre pétere al baño de vapor. Y el cuerpo protesta a lo grande. Aquí surge un debate académico interesante. ¿Hasta qué punto la llamada siesta tradicional mediterránea es saludable si muchas veces implica tumbarse justo tras comer? Algunos estudios recientes defienden que la siesta corta, en posición semisentada, es beneficiosa para la memoria y la circulación. Otros advierten de los riesgos de la posición horizontal, inmediata. Como médico y como persona, inclino la balanza hacia la prudencia. Buscar una siesta ligera, pero no justo después, y siempre eligiendo una postura que no comprima el estómago. Con el tiempo he comprendido que comunicar no es solo recitar estadísticas. La sabiduría de la vejez no consiste en almacenar datos, sino en convertirlos en historias que calen en quien escucha. A mis 88 años, me río cuando alguien dice que soy médico activo. Claro que sigo en activo, pero también soy un testigo de todos aquellos que no llegaron a esa edad por pequeños errores. Cada una de esas ausencias me acompaña como recordatorio para seguir hablando. Quiero que imagines la escena visualmente. Un salón tranquilo, sobremesa de domingo, la luz entra por la ventana y la familia charla. Y de pronto alguien dice, voy a darme un baño muy caliente, ahora que estoy lleno. Desde fuera, parece un gesto cómodo, incluso lujoso. Pero dentro del cuerpo, se prepara un drama. La sangre se dirige al estómago. El agua ardiente reclama otra parte hacia la piel. El corazón late con apuro. El cerebro recibe poco oxígeno. Lo que podría ser puro placer se convierte en un campo de riesgo. La mayor lección de esta introducción es sencilla y se resume en esta frase. Tu cuerpo necesita 30 minutos de respeto. Media hora en la que decides no desafiar la biología, no tentar al destino y aceptar que tu organismo es sabio, pero no invencible. Y mientras avanzamos en esta narración nocturna, deja que mi voz sea como ese ventilador que has encendido, un roce constante que acompaña, que refresca y que advierte sin estridencias. Voy a contarte con detalle cuáles son esos errores frecuentes, los triple enemigos tras la mesa, y cómo evitarlos con gracia y naturalidad. Pero también te contaré los gestos positivos que alargan la vida, charlar, beber agua templada, pasear sin prisa. Hay personas que piensan que uno llega a viejo por pura suerte. Yo no lo creo. Llega a viejo quien supo hacer pactos con su cuerpo, pactos tan pequeñitos como esperar esos 30 minutos. Esta es la sabiduría de los años. La edad nos enseña que la prisa se paga cara y la calma es una medicina sin coste.
Este viaje que hoy emprendes conmigo es mitad ciencia y mitad relato de experiencia. Si sonríes un poco con alguna ocurrencia mía y al mismo tiempo decides cambiar un hábito peligroso, entonces mi misión de médico narrador estará cumplida. Después de aquella primera advertencia, quiero detenerme en los tres grandes peligros inmediatos que se esconden en lo que muchos consideran rutinas inofensivas tras la comida. A lo largo de mi carrera, he visto cómo esos tres gestos se repiten una y otra vez, casi como reflejos automáticos, y siempre con el mismo denominador común. El cuerpo no los tolera bien, y a veces la consecuencia es devastadora. El primero es el más extendido, y, quizá, el más subestimado. Tumbarse justo después de comer. Nos han pintado la imagen cultural del abuelo que, tras un plato abundante, se tumba en el sofá y cierra los ojos con aire satisfecho. Parece entrañable, lo sé, pero fisiológicamente es un pequeño desastre. Cuando te tumbas con el estómago lleno, la barrera natural que separa el esófago del estómago queda vulnerada y el ácido gástrico puede subir. El resultado inmediato suele ser acidez o reflujo y a medio plazo, inflamación crónica e incluso neumonía aspirativa. Aunque suene excesivo, os aseguro que no lo es. Recuerdo a doña Pilar, 82 años, que tras cada cena ligera se recostaba para mirar la televisión. Un día se quedó dormida y aspiró contenido gástrico sin apenas darse cuenta. El episodio acabó en una neumonía que la mantuvo hospitalizada durante un mes. Toda la familia creía que era simplemente tener mala suerte. Pero el verdadero origen estaba en ese ritual postprandial. En este punto, conviene traer una chispa de humor, porque el reflujo solo tiene gracia en abstracto. Un paciente mío me lo describió así. Doctor, siento que llevo un dragón dentro, y que cada vez que me tumbo, escupe fuego hacia arriba. Mi respuesta fue inmediata. Pues déjele construir la guarida en vertical, no en horizontal, y verás cómo se calma. Reímos los dos, pero quedó claro que el antídoto era la postura. El segundo peligro se esconde en una de las tentaciones más placenteras: el baño caliente después de comer. La escena suena a relajación, de anuncio, vapor, agua tibia, músculos que se destensan. Pero el cuerpo piensa distinto. Tras la comida, la sangre se dirige mayoritariamente al estómago e intestinos para ayudar a procesar lo que acabamos de ingerir. Si a eso añadimos el calor del agua, gran parte del torrente sanguíneo corre hacia la piel para regular la temperatura. Resultado: el corazón intenta compensar, aumenta su esfuerzo, y tanto el cerebro como el propio corazón pueden quedarse momentáneamente cortos de oxígeno. De ahí surgen desmayos, mareos, accidentes en la bañera e incluso episodios cerebrovasculares. Podría sonar a exageración, pero aún tengo en la memoria el caso de don Ernesto, que al salir de la cena navideña fue derecho al baño, convencido de que así quemaría calorías. La anécdota acabó en una ambulancia con destino a urgencias. Y créeme, nadie quema calorías en un paro cardíaco. La sabiduría de la edad me lleva aquí a enunciar algo elemental. Tu circulación sanguínea es como una orquesta,
Y no conviene que varios instrumentos toquen en fortísimo o al mismo tiempo. Comer y bañarse en caliente son dos trompetas disparando a la vez. Lo que era música se convierte en estruendo. El tercer gran enemigo postprandial es el ejercicio intenso. Vivimos en un mundo obsesionado con mantenerse en forma, y eso está bien. Pero lo que no es sensato es pensar que justo al tragar el último bocado debemos correr a compensar las calorías, salir al monte, correr, levantar pesas, todo ello mientras la digestión trabaja. Es como obligar al corazón a bailar en dos bodas a la vez, una en el estómago y otra en los músculos. La energía no se multiplica mágicamente, así que lo que ocurre es que una parte se queda sin suficiente suministro. De ahí los mareos, los desmayos y, en más de una ocasión, los infartos súbitos. Pienso en Julián, amante del senderismo urbano. Media vida subiendo cuestas después del almuerzo, hasta que un día, en la tercera calle empinada, se le nubló la vista. Fue ingresado con un infarto que solo dejó el 70% de su corazón funcionando. Por fortuna vive, pero ya no puede hacer esas caminatas rápidas. Y la ironía es esta. Si hubiera esperado una hora después de comer, probablemente seguiría subiendo esas cuestas con la energía tranquila de siempre. A veces, la ciencia nos ofrece datos crudos. Algunos estudios han cuantificado que el riesgo de accidente cardiovascular se multiplica casi por 3 en personas de edad avanzada que hacen ejercicio vigoroso justo después de las comidas. Claro que un debate persiste. ¿Es más dañino el ejercicio inmediato o la inactividad crónica? Ambas cosas hacen daño, pero el contexto importa. Nunca se trata de no hacer nada, sino de elegir cuándo y cómo. La ciencia actual coincide en que moverse suavemente, pasados 30 o 40 minutos, es lo más beneficioso. También hay curiosidades médicas menos conocidas. En comunidades rurales de Asia, se observó durante años que los campesinos tenían índices más bajos de infartos a pesar de comer fuerte. El secreto estaba en la costumbre social de quedarse charlando en corro durante aproximadamente media hora después de la comida. Es decir, sin habérselo propuesto, habían inventado la medida protectora perfecta: reposo social y no físico. Las culturas saben más de lo que aparentan. Voy a añadir un toque ligero aquí. Un paciente joven una vez me dijo que salir a correr tras cenar pizza era su manera de hacer las paces con el frigorífico. Yo le respondí cariñosamente: no haces las paces, haces la guerra. Tu estómago no es soldado kamikaze. Se rió y, por suerte, acabó cambiando el hábito. La enseñanza que quiero dejaros en esta sección es cristalina y se sostiene sobre 3 columnas prohibidas, que podéis recordar con el acrónimo TBE: tumbarse, bañarse, ejercicio intenso. 3 puertas que conducen a riesgos innecesarios. Y aquí va otra forma de memorizarlo. Piensa que tu cuerpo, después de comer, es como una carretera en obras. La calzada principal está ocupada por obreros digiriendo. Si decides echarle un camión más,
sea de agua caliente o de ejercicio. Aquello colapsa y el tráfico se convierte en caos. Al final, entre tantos datos y recuerdos, la sabiduría de los años comprime su mensaje en pocas palabras. Después de cada comida, hay que respetar al cuerpo con calma y sencillez. No se trata de rehuir el placer, ni de asustarse de todo, sino de elegir el momento correcto para cada cosa. Si lo piensas, la vida misma se parece bastante a una comida larga. Hay que saber reposar. Hay que elegir cuándo reír, cuándo trabajar y cuándo simplemente sentarse derecho y dejar que el tiempo haga su parte. Esa media hora tras comer es un ensayo pequeño de lo que significa vivir con sabiduría, escuchar al cuerpo. Ahora que hemos señalado los tres grandes enemigos, quiero hablarte de la otra cara de la moneda, los hábitos sencillos que verdaderamente protegen la vida después de comer. En la medicina, y más aún en la vejez, la clave no está en sumergirse en complejísimos protocolos, sino en gestos elementales, pasos tan pequeños que parecen casi ridículos, hasta que ves cómo transforman la salud de quienes los practican. Empiezo por el gesto más básico y, al mismo tiempo, más olvidado: permanecer sentado con la espalda recta durante al menos 30 minutos. Puede sonar demasiado simple, pero es la barrera más alta contra el reflujo, la indigestión, la inflamación de esófago y hasta contra ciertas neumonías que se originan por microaspiraciones. Una paciente mía, Carmen, solía decir que sentarse recta le costaba más que subir la cuesta del barrio. Le sugerí que imaginara su sofá como una butaca de ópera. Siéntese como si fuese a aplaudir a los tenores. Le dije un día a medias en broma. Al cabo de semanas, vino a consulta diciendo que se sentía mucho más ligera, sin pastillas, para el ardor, y con una sonrisa orgullosa. La lección era clara. A veces, el mejor tratamiento no cuesta nada, salvo un poco de disciplina y sentido del humor. El segundo hábito protector es beber agua templada, despacio, unos minutos después de terminar. El agua muy fría contrae los vasos sanguíneos del estómago y hace más lenta la digestión. La demasiado caliente complica aún más la circulación. En cambio, el agua tibia crea un equilibrio apacible. He conocido pacientes que sustituyeron drogas antiacidez por el sencillo ritual de beber un vaso de agua templada tras la comida. Sin más, sus síntomas mejoraron notablemente. A veces el cuerpo agradece la suavidad mucho más que la potencia. El tercer gesto es conversar. Sí, hablar con alguien, reír un poco, debatir sin discutir. La sobremesa tradicional española tiene aquí un sentido físico tan relevante como el cultural. Hablar en voz calmada obliga a que la respiración se regule y el diafragma no presione excesivamente el estómago. Además, la risa libera endorfinas y reduce la tensión arterial. Es curioso. Durante años, la sobremesa parecía un lujo inútil, pero hoy, las investigaciones coinciden en otorgarle valor clínico. Yo lo explico con una comparación. El corazón agradece tanto una buena charla
como el estómago, agradece la fibra vegetal. Más allá de esos 3 pilares básicos, hay un hábito número 4 que me gusta proponer. Esperar 30 minutos antes de dar un paseo lento, de entre 10 y 15 minutos. No es que es un cardio televisivo, ni correr para batir récords, sino un caminar como quien acaricia el suelo. Este pequeño movimiento ayuda al llamado peristaltismo intestinal. Favorece que la glucosa en sangre no pegue picos y, de paso, regula el ánimo. Un hombre llamado Antonio, diabético, bajó la dosis de insulina simplemente con este paseo diario después de la comida. Cuando vino a contármelo, usó esta frase: «Doctor, descubrí que mis zapatos son más medicinas que mis jeringas». Yo sonreí. Tenía razón. Ahora, permitidme una nota ligera. Una nieta mía me preguntó un día: «Abuelo, ¿y si después de comer me siento tumbándome en una hamaca con los pies arriba, cuenta como estar sentado?» Le respondí, riendo: «Cuenta como intentar engañar a tu médico. Y créeme, los médicos ya hemos visto todos los trucos». Esa mezcla de humor y disciplina fue suficiente para que entendiera lo esencial. Postura erguida, siempre. Aquí entra una sabiduría de la edad que merece destacarse. Lo pequeño, cuando se repite con fidelidad, acaba siendo más fuerte que lo grande e improvisado. Eso vale para el cuerpo, para las emociones y para cualquier relación humana. Lo descubrimos tarde, pero funciona siempre. Existe además un dato curioso y poco conocido. En Islandia, algunos pueblos antiguos tenían la costumbre de reunirse en bancos largos después de la comida para cantar en voz baja. No era un espectáculo, sino un ritual cotidiano. Resultó que este hábito regulaba la respiración y reducía la acidez estomacal. Hoy hay antropólogos que estudian la relación entre canto grupal y digestión. ¿Quién iba a pensar que un coro improvisado podía ser una terapia gástrica? En la comunidad médica todavía se discute un detalle. ¿Es mejor caminar inmediatamente después de comer o esperar un tiempo? Las posturas difieren, porque algunos estudios señalan que la glucosa disminuye al caminar de inmediato, mientras que otros enfatizan que aumenta el riesgo de reflujo. Mi posición personal, tras décadas de observar pacientes, es clara. Esperar media hora y luego moverse despacio combina lo mejor de ambos mundos. La fisiología agradece esa tregua inicial. He de insistir en que ninguno de estos hábitos requiere dinero extra, tecnología, ni complicaciones. La vida moderna tiene la mala costumbre de vendernos soluciones milagrosas, empaquetadas. Pero la auténtica medicina preventiva está en prácticas como mantener la espalda recta o beber agua templada. A mis años, mirar atrás y pensar en miles de consultas me confirma que estos gestos sencillos evitaron más ingresos hospitalarios que cualquier fármaco caro. Por daros una imagen final en esta sección, imagina un comedor donde la mesa aún huele a café reciente. Los platos están apilados sin prisa y la familia permanece sentada, hablando lento. En la esquina, un vaso de agua templada espera. El reloj avanza tranquilamente hacia los 30 minutos y después alguien sugiere: ¿damos un paseo suave alrededor de la manzana?
Ese cuadro es lo opuesto al caos. No hay urgencia, solo respeto por el cuerpo y la salud. Creedme, se cultiva en escenas así. Hasta ahora hemos hablado de lo que conviene evitar y de lo que conviene cultivar justo después de cada comida. Pero, claro, todo ese cuidado se desmorona si la propia comida se convierte en una especie de campo de batalla. Exceso de cantidad, combinaciones imposibles y ritmos que no respetan ni a la mandíbula. Hoy quiero detenerme en aquello que determina la digestión, incluso antes del descanso: cuánto, cómo y qué comer. Mi largo recorrido como médico me ha confirmado una verdad simple: la moderación es la mejor aliada de una vida larga. Puede parecer un consejo de abuela, pero hay más ciencia que refranes detrás de él. Cuando uno come de más, el estómago se expande hasta presionar órganos vecinos, entre ellos el propio corazón. Y, para colmo, la sangre tiene que concentrarse en lidiar con esa montaña de trabajo digestivo, como si en un pequeño pueblo todos los bomberos tuviesen que acudir a la vez a la misma emergencia. El resto del organismo queda en segundo plano. Esa sensación de somnolencia intensa después de comer demasiado no es otra cosa que un grito silencioso del cuerpo diciendo: oye, me has pedido un maratón digestivo, así que te apago la energía de arriba. He visto a hombres y mujeres robustos tropezar por la sobrecarga de un buen cocido. Y no porque el cocido sea un enemigo. Lo peligroso es confundir festejar con desafiar la fisiología. La palabra moderación nunca fue tan literal. Si dejas tu estómago al 80%, tu cuerpo te lo agradece con una digestión sin sobresaltos. Esa sobra de un 20% equivale a darle margen de maniobra al organismo. Recuerda, llenar un vaso hasta el borde produce desbordamiento al primer movimiento. Una paciente llamada Isabel me preguntó un día: doctor, ¿cómo mido cuándo parar de comer si no tengo ese detector del 80%? Le propuse algo curioso. Mide con los ojos de tus manos. Lo que cabe en la palma de tu mano es tu ración ideal de hidratos y proteínas en cada plato. Lo demás, decorado. Isabel se lo tomó en serio y, en unos meses, no solo mejoró su digestión, sino que vio cómo la tensión arterial dejaba de subir tras las comidas. A veces, la sabiduría entra por la medida de la palma. Permitidme una nota curiosa. Científicos japoneses han encontrado que las personas que comen despacio, masticando más de 20 veces cada bocado, tienen menor incidencia de diabetes tipo 2. No es magia. Al dar tiempo al cerebro para recibir la señal de saciedad, uno acaba comiendo menos sin sentir hambre. Son hábitos tan pequeños que parecen juegos, pero multiplican años de vida. Ahora, déjame contarte un episodio anecdótico. Un abuelo japonés, en un simposio, me dijo, muriéndose de risa, que enseñaba a sus nietos a masticar al ritmo de una canción infantil. Así, los niños aprenden a masticar tanto como a cantar, y nunca comen demasiado deprisa. Un ejemplo perfecto de pedagogía familiar para la salud. En este punto conviene recordar una sabiduría de la edad. El exceso de energía que ingeriste ayer
no lo vas a gastar hoy. Y mucho menos sentado frente a la televisión. El cuerpo humano guarda reservas como un almacén de trigo, pero no es infinito. Y si almacenamos más de lo debido cada día, la carga termina traduciéndose en hipertensión, fallo cardíaco y un sinfín de complicaciones que no valen una ración extra de arroz. Sobre las combinaciones, también aprendí mucho de mis pacientes. En España, existe una tendencia a acompañar el pan con todo, incluso con platos cargados de hidratos como la pasta o el arroz. Esa suma añade trabajo inútil a un estómago que ya tiene bastante. Por otra parte, acompañar con vegetales frescos, frutas ligeras o infusiones suaves es un regalo digestivo. El mismo plato puede ser un peso muerto o una pluma. Todo depende de lo que le pongas al lado. Lo curioso es cómo diferentes culturas entendieron esto de manera intuitiva. En la medicina tradicional india, por ejemplo, se recomienda no mezclar leche con pescados o con frutas ácidas, porque fermentan más de la cuenta en el intestino. Desde la visión científica occidental, podemos discutir las bases metabólicas de estas recomendaciones, pero es fascinante comprobar que muchas de estas observaciones culturales terminan coincidiendo con realidades digestivas. Quiero sumar un poco de humor, que siempre ayuda a digerir conceptos densos. Un paciente me confesó, en tono serio, que, para él, la mejor dieta era la de la cuchara sin fondo. Me llevé la mano a la frente y le dije, con esa filosofía, no necesitas médico, necesitas arquitecto para agrandar el estómago. Nos reímos, pero quedó clara la moraleja. Además de cantidad y combinaciones, el momento del día importa. Comer mucho por la noche, cuando ya no vamos a gastar energía, es uno de los regalos envenenados que solemos dar a nuestro cuerpo. He visto índices altísimos de reflujo nocturno, hipertensión y problemas de sueño causados por cenas copiosas. Un sabio refrán que con los años se ha reivindicado con datos médicos dice: desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Puede sonar poético, pero a fin de cuentas, nuestras hormonas de la digestión siguen ese ritmo. Quiero resaltar un debate que todavía flota entre especialistas en nutrición. ¿Es más saludable mantener 3 comidas abundantes o dividir el día en pequeñas tomas cada pocas horas? No hay acuerdo cerrado. Quienes defienden pocas comidas dicen que el aparato digestivo necesita treguas completas. Quienes apuestan por varias tomas pequeñas señalan que así se evitan picos de glucosa y se sostiene la energía. Mi experiencia clínica me lleva a pensar que la clave está en la regularidad y en la cantidad medida. No importa tanto si son 3 o 5, siempre que no pasemos del límite del estómago. En este punto, la sabiduría práctica consiste en escucharse. Si uno acaba cada comida sintiéndose pesado, somnoliento y con necesidad imperiosa de tumbarse, la cantidad fue excesiva. El cuerpo, como una vieja radio, nos envía señales nítidas si bajamos el ruido externo y prestamos atención. Acabo con una escena que me gusta recrear en la mente y que recomiendo a mis pacientes. Frente al plato, imagina que estás no solo alimentando tu cuerpo,
sino decidiendo cómo transcurrirá tu tarde. Esa decisión vale más que cualquier sobremesa precipitada o trasnochada. El arte de envejecer con energía también pasa por el arte de llenar solo lo suficiente en tu plato. He contado ya qué evitar y cómo comer. Pero hay un concepto al que vuelvo siempre, porque en mi experiencia clínica marca la diferencia entre una digestión ligera y un ingreso en urgencias. El descanso de oro tras la mesa. Lo llamo la media hora mágica. Esos 30 minutos no son un capricho ni un número inventado, sino la traducción fisiológica de un hecho elemental. Nuestro cuerpo, tras recibir alimentos, necesita concentrarse en dirigir la sangre hacia el estómago y orquestar un delicado trabajo de enzimas, movimientos intestinales y equilibrio nervioso. Imagina tu digestión como un teatro, en el que de pronto entra en escena una compañía enorme. El director de orquesta, tu cerebro, baja las luces en el resto de salas y concentra toda la iluminación en el escenario principal, el estómago. Si justo en ese instante decides cambiar bruscamente las luces o meter bailarines improvisados como un baño caliente, ejercicio o una postura horizontal, el espectáculo se arruina. Esa media hora es, por tanto, un pacto de silencio que el cuerpo pide. He visto a mis pacientes beneficiarse enormemente de respetar este lapso. Don Federico, por ejemplo, llevaba años con reflujos nocturnos y digestiones pesadas. Al principio dudaba de mis consejos. ¿Cómo va a curarme simplemente estar recto 30 minutos después de comer? Tras probarlo fielmente durante unos meses, volvió radiante. Doctor, he recuperado mis noches. Ya no necesito almohadas extra para dormir, ni esa colección de antiácidos en la mesilla. Todo gracias a la media hora mágica. Insisto siempre en que esos 30 minutos no se limitan a quedarse inmóvil o aburrido. Se trata de elegir actividades serenas, que no exijan cambios bruscos de flujo sanguíneo ni contracciones intensas. Una de las más recomendables es la respiración consciente. Inspirar lentamente, alargar la exhalación, sentir cómo el abdomen trabaja despacio. Esto no solo apoya la digestión, sino que reduce la tensión arterial y regula el ánimo. Aquí me permito una pincelada ligera. Una vez un paciente, tras escuchar mis consejos, me preguntó con ironía: «Doctor, ¿entonces me recomienda convertirme en un mueble después de comer?» Yo le respondí sonriente: «No, pero sí en un mueble elegante, recto, firme y bien colocado». La risa le ayudó a recordar más que cualquier esquema anatómico. Un hábito excelente en esa media hora es la lectura tranquila. Pero no hablo de ponerse con un tratado de filosofía alemana que exija concentración máxima, sino de leer unas páginas ligeras, casi como acompañamiento. Un viejo paciente mío solía repasar novelas policíacas mientras reposaba. Me decía que el suspense mantenía su mente activa mientras su cuerpo descansaba. Y no deja de ser un paralelismo. Así como el detective necesita pistas claras, el estómago necesita condiciones tranquilas para resolver su propio misterio digestivo. Hay un debate académico interesante aquí. Algunos especialistas sugieren que un reposo absoluto favorece más la digestión, mientras que otros defienden un reposo activo de baja intensidad, como pequeñas tareas domésticas
no forzadas. Después de ver miles de casos, me inclino por un término medio. No hace falta petrificarse, pero sí evitar todo lo que acelere el pulso o altere bruscamente la circulación. Guardar calma es la medicina más barata y eficaz. Quiero añadir un dato curioso. Una investigación italiana irregularmente citada descubrió que quienes practicaban breves sesiones de escribir un diario justo tras la comida tenían digestiones más tranquilas. La razón: al poner en palabras lo vivido, se activa el sistema parasimpático, ese responsable de que el cuerpo entre en modo reposo y digestión. Es decir, los diarios son también fármacos invisibles. De aquí surge la sabiduría de la vejez. No hay que correr detrás de la vida todo el tiempo, A mi edad, lo comprendes de golpe. Nos educaron en la productividad constante, en aprovechar cada minuto fuera de la mesa para hacer algo útil. Pero la digestión es útil en sí misma. Es la fábrica que transforma la comida en vida. Si no le damos espacio, tarde o temprano, la factura llega en forma de enfermedad. Los 30 minutos sagrados pueden transformarse en un ritual familiar. Lo he visto en casas donde, después de comer, cada uno tiene una tarea suave. Uno riega una planta, otro hojea un periódico, otro habla por teléfono en tono suave. Yo suelo recomendar incluso compartir un juego de cartas tranquilas, de esos que no levantan pasiones estridentes. Hasta la baraja sirve de pretexto para ofrecer a la digestión ese respiro que necesita. Os confieso un toque humorístico de mi nieto pequeño. Al escucharme repetir tanto lo de la media hora mágica, un día interrumpió: «Vale, abuelo, entonces después de la comida, somos superhéroes, porque tenemos que estar en nuestra guarida, escondidos 30 minutos». Me encantó la imagen. Un ejército de abuelos superhéroes reposando en su guarida digestiva. Y quizá esa metáfora sea útil también para ti. Piensa en la sobremesa como ese refugio energético imprescindible. No olvidemos que también podemos acompañar esta media hora con prácticas como escuchar música suave, dejar entrar luz natural o incluso meditar brevemente. Cualquier estrategia que invite a la calma será positiva. Lo que importa es la actitud. Aceptar que el cuerpo pide pausa, no actividad frenética. Termino esta sección con un cuadro mental. Acabas de comer. Retiras el plato. Te sientas erguido en una silla, confortable. Aflojas los hombros. Respiras profundo. Alguien a tu lado comienza a contarte una anécdota simpática. Tu vaso de agua templada reposa en la mesa. El reloj avanza lentamente y, sin apenas darte cuenta, han pasado 30 minutos. Tu digestión fluye y tu mente se siente ligera. Ese es el verdadero significado de la media hora mágica. El descanso tras la mesa no siempre se vive igual. Y aquí entran en juego variables tan elementales como la estación del año, el espacio donde te encuentres o incluso las costumbres sociales de tu región. Lo digo porque, en mi práctica clínica, vi cómo el verano y el invierno eran responsables silenciosos de muchas emergencias tras la comida. No es lo mismo digerir un guiso contundente con 35 grados en la calle que hacerlo en pleno enero con la calefacción encendida. El cuerpo responde de forma distinta. Y si no adaptamos nuestros hábitos, estamos tentando a la suerte.
En verano, tras comer, uno de los peores errores es colocarse frente a un chorro de aire acondicionado. He atendido a mayores que, por aliviar el calor, apuntaban el aparato directamente al cuerpo sudoroso después de un almuerzo. El resultado era una combinación de digestión dificultosa, tensión arterial alterada y, en algunos casos, colapsos circulatorios. El cuerpo, en plena tarea de concentración digestiva, recibe de repente un frío seco y fuerte que contrae los vasos sanguíneos. Es como abrir las ventanas de un teatro mientras se representa una obra delicada. Todo el ambiente se estropea. El consejo aquí es sencillo. Aire indirecto, suave, nunca en forma de ráfagas, sobre el cuerpo. Recuerdo el caso de Doña Rosa, que se sentaba bajo el aire acondicionado después de su arroz caldoso. Una tarde sufrió tal escalofrío y mareo que su familia la llevó al hospital, convencida de que era un ataque repentino. La exploración reveló simplemente un desajuste brusco de la circulación por culpa de ese contraste calor-frío. Desde entonces, aprendieron en casa a dirigir el aire hacia arriba, no al cuerpo. El invierno tiene sus propios retos. Terminamos de comer en un salón acogedor y calentito, y creemos que sacar la basura o acudir al mercado en la esquina es tarea inocente. Pero ese contacto inmediato, con aire helado, contrae las arterias, justo cuando la sangre está concentrada en el estómago. Resultado: mareos, presión arterial disparada e incluso pequeños accidentes cerebrovasculares. He atendido a innumerables pacientes que cayeron desplomados al abrir la puerta de casa después de la comida. Demandaban un milagro en urgencias, pero el verdadero milagro habría sido respetar 30 minutos de pausa dentro de casa antes de enfrentarse al invierno. Aquí me permito un destello humorístico. Un paciente riojano, al que le gustaba bromear, me dijo que la solución para no marearse era llevar la comida al contenedor inmediatamente. Así tendría la basura calentita en el estómago. Yo le respondí, sí, pero probablemente habrá que recoger al dueño junto al cubo también. La risa fue el recordatorio más eficaz para que adoptara el hábito de esperar. Un hecho curioso, poco divulgado, es que en países nórdicos se acostumbraba a beber infusiones calientes justo después de comer antes de salir a la calle. No era tanto una moda gastronómica, sino una medida simple contra esos cambios bruscos de temperatura. En Islandia, por ejemplo, la costumbre del té de hierbas tras el almuerzo surgió no para socializar, como se piensa, sino para mantener la vasodilatación estable tras la comida. La cultura a menudo guarda secretos médicos disfrazados de tradiciones. En cuanto a primavera y otoño, diría que los riesgos son más sutiles, pero igualmente presentes. En primavera abundan las alergias, que se potencian si justo después de comer salimos a la calle con el cuerpo aún distraído en la digestión. Y en otoño, cuando los días empiezan a acortarse, se suele abusar de comidas más copiosas para entrar en calor, lo que multiplica la sensación de somnolencia y eleva los riesgos cardiovasculares. Aquí conecto con una sabiduría de la edad.
aprender a aplazar. En la juventud, queremos reaccionar de inmediato, levantar la mesa, salir, encender la televisión, ducharnos. En la vejez, si hemos tenido ojos, comprendemos que esperar es un acto de inteligencia, y esa inteligencia se traduce en minutos de vida. En el campo académico, hay un debate vivo. Los cambios climáticos repentinos son un factor de riesgo en sí mismos o simplemente exacerbadores de problemas previos. Algunas corrientes sostienen que el frío o el calor intensos solo desencadenan síntomas en pacientes ya predispuestos. Otras insisten en que incluso organismos sanos sufren peligros en esos contextos. En cualquier caso, la prevención es sencilla y universal. Adaptar los hábitos digestivos a cada estación, igual que uno adapta la ropa. No quiero dejar de mencionar el componente social. Hay familias que en verano prolongan la sobremesa en patios frescos, mientras que en invierno lo hacen cerca de braseros o chimeneas. Ambas prácticas, bien gestionadas, son protectoras, favorecen el reposo, la charla y la digestión. Lo problemático es cuando el impulso social nos empuja a lo peligroso. La caminata acelerada bajo el sol ardiente justo después del almuerzo, o la salida al frío tras una cena copiosa. Recordemos siempre el lema: la sobremesa no es capricho cultural, es higiene fisiológica. Dejo también aquí un apunte curioso. En ciertos pueblos mediterráneos existía la norma no escrita de que nadie debía visitar a un vecino justo después de comer. Se consideraba de mala educación interrumpir la digestión del otro. Hoy lo vemos como superstición o rareza, pero tal vez escondía la comprensión intuitiva de que el cuerpo necesita ese respiro. Para terminar esta sección, imagina el siguiente cuadro. En verano, tras la comida, se cierran un poco las cortinas para dejar pasar una luz tamizada. Se abre una ventana lejana para que circule aire sin golpear. Y la familia conversa sin prisa. En invierno, tras la comida, uno se queda en el salón cálido, quizá con una infusión suave entre las manos, dejando que el tiempo fluya sin saltar enseguida a la calle helada. Esa adaptación a las estaciones no es lujo, es prudencia que se traduce en vida larga. Hemos visto cómo influye la estación, pero hay algo igual de relevante: las circunstancias particulares de cada persona, porque no todos comemos en casa con calma, rodeados de familia. Muchos almuerzan fuera, otros viajan con frecuencia, y no pocos viven solos. Cada una de esas situaciones exige cuidados distintos para impedir que la comida se convierta en un enemigo encubierto. Empiezo con algo que parece inocente: comer fuera de casa. En restaurantes, solemos toparnos con platos más grasos, más salados y raciones exageradas. Esto multiplica las probabilidades de sufrir el desfase postprandial. He visto a muchos pacientes terminar la comida en un banquete familiar y decidir, minutos después, bailar con entusiasmo como si tuvieran 20 años. Y, claro, la combinación de grasa, música alta, emoción y digestión saturada a veces desembocó en un trastorno cardíaco. Recuerdo a don Leandro, que en la boda de su nieta no quiso quedarse sentado.
Al tercer pasodoble se desplomó, víctima de un desmayo por hipotensión postprandial. Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero su mensaje posterior fue ejemplar. No hay baile que valga un corazón en apuros. La primera recomendación práctica en estos casos es clara. Cuando comas fuera de casa, come menos de lo normal. Si en tu hogar sueles comer un plato, en el restaurante pide medio. Piensa que el extra de grasa y condimentos ya representará un sobreesfuerzo para tu estómago. Y lo más importante, después del banquete, no corras a bailar, conducir o hacer ejercicio. Dedica al menos 1 hora a reposar tranquilamente, incluso charlando en la mesa. El respeto a esa hora puede salvarte. Un hecho curioso procede de una observación mexicana. En fiestas familiares se introdujo la costumbre de repartir un breve café con canela 15 minutos después del almuerzo. No era solo tradición, también prevención. Esa bebida caliente, no demasiado fuerte, ayudaba a mantener la circulación estable y la glucosa controlada. A veces, la cultura popular adelanta a la ciencia con pequeños gestos. Ahora, hablemos de los viajes. Comer en carretera o en aeropuertos tiene sus propias trampas. La más frecuente es engullir deprisa alimentos de dudosa calidad y después volver de inmediato al volante o al asiento de un avión. Pocas situaciones son más arriesgadas, especialmente para quienes ya llevan medicación para tensión o corazón. Imagina comida grasa en una gasolinera, barriga llena. El conductor sube al coche y arranca directo a la autopista. He visto más de un accidente cardiovascular en esas condiciones. Aquí me permito un toque de humor triste. Un camionero riojano me contó que su menú, más rápido, consistía en bocadillo, café atragantado y maldición al tráfico. Le dije, lo raro no es que te canses, lo raro es que el camión no proteste tan bien. Era su manera acelerada de vivir, pero tras un susto serio, decidió adoptar un nuevo hábito: comer sencillo, caminar alrededor del camión 10 minutos y solo entonces volver a la carretera. Su presión arterial mejoró sorprendentemente. Pasemos a otro escenario que me preocupa siempre: las personas mayores que viven solas. Para ellas, la digestión es no solo un reto biológico, sino también social. A menudo comen deprisa, sin conversación, y tras la comida se tumban para matar la soledad. Ese gesto, ya lo sabemos, es una trampa. Por eso recomiendo un truco sencillo: mantener un teléfono cerca y establecer la costumbre de llamar a un familiar o amigo justo después de cada comida. No solo aleja la tentación de tumbarse, sino que permite avisar si sienten mareo o dolor repentino. Conozco a doña Encarna, 84 años, que me aseguró que esa llamada diaria a su vecina era la razón por la que aún podía contarlo. Un día, mientras hablaban, sufrió un mareo y la vecina pudo acudir enseguida para ayudarla. Esa conversación salvó una vida. Aquí añado la frase de sabiduría de Leda: la salud no es solo biología, es también compañía. Un estómago lleno en soledad puede pesar el doble que en compañía. Un apunte extraño pero real. Hay estudios que muestran
que las personas que comen acompañadas tienen menor incidencia de mortalidad cardíaca que las que siempre comen solas. No por magia, sino porque al hablar entre bocados, ralentizan la ingesta y regulan la respiración. Detalle simple, resultado enorme. Existe además un debate académico todavía en curso. ¿Cómo influye la soledad en la digestión? Aunque se reconoce su impacto en la depresión y la presión arterial, el vínculo directo con la digestión está menos claro. Algunos proponen que la ausencia de estímulo social enlentece el sistema parasimpático, lo que dificulta el reposo y la asimilación de nutrientes. Otros discuten si se trata solo de un efecto indirecto. A falta de unanimidad, mi recomendación es práctica. Buscad conversación tras cada comida, aunque sea por teléfono. La digestión agradece compañía. Por último, quiero mencionar las comidas en celebraciones largas. La gente olvida que, al concatenar aperitivos, plato principal, postre y licor, se supera con creces la capacidad real del estómago. Es como someter a un cochecito urbano a una maratón. Resiste hoy, pero se quema mañana. Aquí vale el consejo contundente. Aprende a elegir. No es obligatorio probarlo todo. La libertad de decir basta a mitad del festín es la libertad de seguir vivo para la próxima fiesta. Acabo esta sección con la imagen de un grupo de amigos que, tras comer, se quedan en la mesa riendo suave. Alguien pasa un termo con infusión. Otro acaricia al gato que se sube al regazo. Nada de carreras, ni baños calientes. Nada de esfuerzos bruscos. Solo calma compartida. Esa escena, créeme, previene más enfermedades que cualquier pastilla. Llegados a este tramo final, quiero unir todos los hilos que he ido tejiendo con calma y dejarte un cuadro claro, casi como una pintura colgada frente a ti, el arte de vivir bien después de comer. Porque si algo he aprendido en casi 9 décadas de vida y más de 5 como médico, es que la diferencia entre una sobremesa que prolonga la vida y otra que la acorta se resume en pequeños hábitos, repetidos sin cansancio, hasta que se funden con nuestro modo de existir. Hemos visto los 3 grandes enemigos tumbarse inmediatamente, bañarse en agua caliente y lanzarse a un ejercicio intenso. Hemos aprendido los gestos sencillos que salvan: sentarse recto, beber agua templada, conversar y, luego, caminar despacio. Hemos comprendido la importancia de la cantidad y la calidad del alimento con esa regla de cubrir el plato con la palma como referencia y de detenerse en el 80% de saciedad. Hemos explorado la media hora mágica, ese descanso de oro que obliga a frenar el impulso y cederle el escenario al cuerpo. Y también recorrimos las estaciones, entendiendo que el verano pide frescor suave y el invierno necesita calor prudente, sin contrastes violentos. Finalmente, repasamos casos de viajes, celebraciones y soledades, donde cada contexto multiplica los riesgos o los alivia. Esta recapitulación me confirma una verdad que late por encima de todas. La salud es una arquitectura de gestos mínimos. No se sostiene con catedrales de milagros médicos, sino con ladrillos humildes
puestos uno tras otro. Y aquí radica la gran sabiduría de la edad. Envejecer bien es la consecuencia de miles de decisiones silenciosas, no de actos heroicos. Recuerdo a mi amigo Jacinto, que a los 70 años decidió empezar a obedecer estos consejos como si fueran tablas de salvación. Le encantaba decir, riendo, soy un rebelde domesticado por la sobremesa. 10 años más tarde, seguía subiendo la cuesta de su barrio, tranquilo y sin apuros, mientras otros vecinos de su edad ya no podían. No necesitaba más comprobación que esa. Añado un detalle curioso para cerrar con una sonrisa. ¿Sabías que en los monasterios medievales, los monjes tenían prohibido hablar durante las comidas? En su lugar, uno leía en voz alta textos sagrados, mientras los demás escuchaban y masticaban despacio, pues resulta que la ciencia moderna valida, sin pretenderlo, aquel hábito. Comer en silencio y despacio favorece la digestión. Y escuchar lectura pausada quizá era la primera versión de un podcast digestivo. Un guiño histórico que nos recuerda que no todo lo ancestral era superstición. A veces era pura fisiología disimulada. Por supuesto, la ciencia nunca descansa y aún hay debates abiertos. Es preferible caminar 5 minutos justo después de comer o hacerlo más tarde. Conviene repartir la alimentación en varias pequeñas dosis frente a 3 comidas principales. La sobremesa debe ser totalmente inmóvil o puede incluir tareas suaves. La respuesta definitiva aún no está escrita. Pero lo que sí sabemos es la dirección, calma, moderación y respeto al cuerpo. Los detalles se afinarán con los años, pero la música principal ya está compuesta. Quiero dejarte ahora una imagen con la que cerrar nuestro viaje. Has terminado de comer y te levantas lo justo para dejar el plato en la cocina. Vuelves a la mesa. No corres a tumbarte, ni a encender el televisor. Te sientas erguido, quizás sosteniendo un vaso de agua templada. Alguien te cuenta algo divertido. Sonríes. Respiras profundo. Observas cómo el reloj avanza media hora. La vida continúa, ligera, sin sobresaltos. Esa escena, repetida día tras día, alarga tu horizonte vital y te regala tranquilidad. En definitiva, todos estos consejos no buscan llenarte de miedo, sino devolverte poder. El poder de elegir, minuto a minuto, si quieres vivir con riesgo o con serenidad. Lo admirable de esta sabiduría es que no exige disciplina férrea, ni sacrificios devastadores. Exige, simplemente, atención y constancia. Y ahí radica la belleza. Cualquiera puede aplicarla desde mañana, sin excusas, sin gastos. Cierro con una verdad que resume mi vida profesional. Muchas muertes no las causan grandes tragedias, sino pequeñas imprudencias repetidas. Y, al mismo tiempo, muchas vidas largas no se deben a milagros, sino a pequeñas fidelidades constantes. Ahora, baja el ritmo. Como yo, lo bajo contigo. Piensa en cada palabra como una caricia lenta al oído. Deja que la luz de la habitación se vuelva más tenue. Que tu respiración sea más suave. Recuerda, no te tumbes aún. Quédate derecho un rato. Sonríe si tienes a alguien al lado.
O piensa en alguien querido, si estás solo. Y cuando la media hora haya pasado, entonces sí, déjate ir a caminar o sueña ligero en tu siesta. Tu vida no depende de secretos imposibles, sino de respetar estos gestos humildes. Ojalá esta narración sea para ti como ese ventilador nocturno, constante, suave, protector. Al terminar este relato, quiero dejarte reposar, igual que tras una buena comida. Hemos recorrido juntos una ruta que comenzó con advertencias contundentes. Los 3 enemigos tras la mesa: tumbarse, bañarse y ejercitarse con ímpetu. Y continuó con los aliados de la salud: mantener la espalda erguida, beber agua templada, conversar y caminar suave después de un tiempo prudente. Hablamos de la cantidad justa en la comida, la importancia de la moderación y de masticar despacio. Descubrimos la media hora mágica, esa pausa de oro que el cuerpo implora para realizar su trabajo silencioso. También paseamos por las estaciones, aprendiendo que el verano exige frescor indirecto y el invierno paciencia dentro de casa. Lejos de contrastes bruscos, vimos cómo las circunstancias particulares, viajes, celebraciones multitudinarias o la vida en soledad influyen en el riesgo y requieren estrategias propias, ya sea acortar las raciones fuera de casa, caminar alrededor de un camión antes de volver a conducir o simplemente llamar al vecino tras la comida. Todos estos trucos nacen de una misma raíz: respeto al cuerpo. La conclusión es serena. La salud prolongada se construye con hábitos diminutos, practicados día a día. No es precisa una revolución costosa ni fórmulas mágicas. Basta con calma, constancia y sentido común. Las culturas de todo el mundo han intuido estas verdades y las han convertido en costumbres. La ciencia de hoy no hace sino confirmarlas con datos. Ahora que la voz se apaga y el viaje termina, puedes quedarte con una certeza: cuidar tu digestión es cuidar tu vida entera. Y esa media hora, después de la comida, es un regalo de longevidad que está en tus manos respetar. Fin del guión. Buenas noches.